Academia Olímpica Colombiana en la radio. Comienza Olimpismo en Acción, un espacio para reflexionar sobre valores y principios. Un cordial saludo a nombre de la Academia Olímpica Colombiana, del Comité Olímpico Colombiano. Les damos la bienvenida a una emisión más de Olimpismo en Acción, el programa institucional de la Academia Olímpica Nacional que se emite por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano. Nuestro agradecimiento con el presidente del Comité Olímpico Nacional, Ciro Solano Hurtado, con la dirección de comunicaciones de esta entidad a cargo de Filiberto Rojas Ferro, con nuestros productores José Otálora y Sebastián Gómez y todos los que nos siguen en este momento por el canal olímpico. Un saludo muy especial para todos los miembros de la Academia Olímpica Colombiana que también están en este momento pendientes de esta nueva emisión y desde luego a la comunidad olímpica que también sigue con atención estas intervenciones y estas discusiones y estos diálogos que nos permiten tener claridad alrededor de una de las misiones o de la misión más importante de la Academia Olímpica Colombiana, cuál es la divulgación, la preservación y divulgación de los valores olímpicos. Nuestro saludo para Jaime Granados, director académico del Comité Olímpico Colombiano, Clemencia Anaya Maya, nuestra vicepresidenta, quien está conectada en este momento de manera virtual, y al profesor invitado en esta oportunidad, Martín Alonso Henao, el coordinador del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Libre de Bogotá. ¿Cómo está, Jaime? Alberto, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Quiero aprovechar también para saludar a nuestros estudiantes, que siempre jueves a jueves nos vienen siguiendo y acompañando en este importante programa como es Olimpismo en Acción, y también a nuestros invitados internacionales que también nos van escribiendo, nos vienen diciendo que muy interesante todo el desarrollo, Alberto. Una especial gratitud a Clemencia Anaya Maya, quien se encuentra convaleciente de una cirugía y está aquí con nosotros como siempre, con toda la disposición para hablar sobre el tema que más le apasiona. ¿Qué tal, Clemencia? Buenos días, Alberto, Jaime y Martín. Estoy bien, afortunadamente, y como tú dices, aquí al lado de ustedes para apoyarlos en todo lo que es el movimiento olímpico, la filosofía del olimpismo en nuestro país. Gracias por permitirme estar con ustedes. No, muchas gracias, Clemencia. Bueno, desde hace varias semanas, Jaime, Clemencia, Martín, estamos hablando de un tema primordial en la vida de la Academia Olímpica Colombiana: los centros de estudios olímpicos. Hoy llegamos al final, bueno, casi al final, porque tenemos una sesión muy especial dentro de 8 días, ya les contaremos, con la presencia de no solamente el coordinador del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Libre de Bogotá, sino un voluntario de la Academia Olímpica, una persona que ha estado con nosotros en los últimos tiempos, ha aportado toda su sapiencia, todos sus conocimientos, su trabajo, y se trata de Martín Emilio Henao, un profesor universitario de todas las horas, quien está comprometido de una manera especial con la Academia Olímpica Colombiana. ¿Qué tal, Martín? Doctor Galvis, buenas tardes. Doctora Clemencia, buenas tardes. A Jaime y a todos los que nos escuchan, buenas tardes. Sí, aquí estamos pendientes y al tanto para colaborar en todo lo que se requiera para hacer del movimiento olímpico y del movimiento olímpico en Colombia una realidad y un espacio de conocimiento y de trabajo en el deporte olímpico, ¿no? Bueno, sabemos de su compromiso, Martín Emilio, y realmente le agradecemos que siga en este año 2023 acompañando a la Academia en todas sus actividades. Bueno, Jaime, hagamos un recorderis de lo que hemos hecho hasta este momento en los 3 programas anteriores, en los cuales han estado presentes los coordinadores de los demás centros de estudios olímpicos reconocidos, de los 10 reconocidos
por la Academia Olímpica Internacional y que es, reiteramos, el país, Colombia es el país que más centros de estudios olímpicos tiene reconocidos, y hay que decirlo claramente, reconocidos internacionalmente. Hagamos un repaso rápido de las generalidades que hemos venido tratando con los coordinadores de los centros de estudios olímpicos hasta este momento, Jaime. Claro que sí, Alberto, que hemos venido hablando con cada uno de nuestros centros sobre la importancia, sobre qué significa realmente para una institución de educación superior, una universidad, ser promovida o ser reconocida como un centro de estudios de investigación olímpico. ¿Cuál es ese compromiso que, si bien lo vienen dando ya hace años con los convenios que tenemos firmados, pues al ser nombrado como CIO, Centro de Estudios Universitarios de Investigación Olímpica, se fortalecen aún más esos lazos, ese trabajo mancomunado entre el Comité Olímpico Colombiano, los centros de estudios y la Academia Olímpica? Y hemos también encontrado cómo se ha fortalecido ese trabajo mancomunado, no solo entre los 10 centros nuestros, sino con los 54 centros a nivel mundial. Recordemos que de esos 54 son 10 de Colombia y tenemos 44 oportunidades de compartir, de hacer clases espejo, de conocer el movimiento olímpico como se ve en diferentes países, y eso es lo que hemos venido logrando en estas últimas semanas. Mostrar qué es lo que se ha venido realizando y mostrar la importancia de por qué Colombia tiene 10 centros de estudios de investigación olímpica. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, Martín Emilio Henao de la Universidad Libre, quiero que nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya Maya nos dé su concepto, su opinión, que es muy autorizada, sobre la importancia de los centros de estudios olímpicos en el trabajo de las academias olímpicas nacionales y particularmente de la colombiana. Clemencia. Gracias, Alberto. Indudablemente las universidades con sus centros de investigación y estudios olímpicos son el brazo activo y definitivo de la Academia Olímpica Colombiana. La Academia no puede vivir sin los centros de investigación y estudios olímpicos, porque ellos son los que nutren a través de la investigación, de la difusión y de dar el conocimiento al interior de las universidades, van a permitir que realmente el olimpismo que empezamos a difundir por allá en 1992, cuando se creó la Academia Olímpica, y que ha llegado a alcanzar a la creación de los 10 centros en Colombia, que entre otras cosas Jaime no lo dice, pero son el mundo está admirado que cómo así que Colombia tiene 10 centros de estudios olímpicos cuando solo hay, si restamos eso, 44 en el resto del mundo. Ustedes mejor que yo saben que hay más de 206 países reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Es decir, que nuestro país va llevando un trabajo que empezó hace 30 años encaminado a que realmente Colombia sea un país olímpico, un país olímpico. Cuando hablamos de país olímpico, hablamos de que todas las personas quieren hacer deporte, entiéndase deporte no solamente como alto rendimiento, sino como todas las actividades y las disciplinas deportivas que se pueden practicar hoy en día. Y sobre todo la formación en valores, en virtudes que a través de la práctica del deporte se puede hacer de niños, niñas y jóvenes en todo el país. Un país que es, a mi modo de ver, un país excepcional, porque con todos los problemas de conflicto y de violencia, es óptimo para desarrollar los principios y valores del olimpismo, que no son otra cosa que la promoción de la paz, del entendimiento entre los seres humanos, la unión y la búsqueda de la excelencia del ser humano. Así que los centros de estudios olímpicos, hoy trabajando de la mano de la Academia Olímpica, se convierten en los puntos o los brazos más grandes de la Academia Olímpica para llegar a toda la población del país. Y Clemencia tiene mucha razón, Jaime, cuando habla de
del valor de tener 10 centros de estudios olímpicos en Colombia, que no son figurativos, no son solamente nombre, son centros de estudios e investigaciones olímpicas activos, y ya lo vamos a ver cuando hable nuestro invitado de hoy, Martín Emilio Henao. Entonces eso le da un valor especial a nuestro país y eso reafirma una de los pilares del desarrollo del deporte olímpico colombiano de los últimos años, porque la academia es primordial, es definitiva para que avancemos como estamos avanzando. Entonces démosle la bienvenida a Martín Emilio Henao, el coordinador del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Libre de Bogotá, y repito, voluntario de la Academia Olímpica Colombiana hace tiempos, quien inicialmente nos gustaría que nos contara, Martín, algo sobre la historia de su Centro de Estudios Olímpicos, desde el comienzo, lo que se ha venido desarrollando, cuándo nació, cuáles han sido las experiencias que se han tenido en el interior de la universidad, en fin. Cuéntenos entonces cuál es esa historia que le da tradición y peso al Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Libre, Martín Emilio. Gracias, doctor Gal. Pues, a ver, nosotros empezamos un trabajo incluso ya hace unos años, apoyados por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Nacional, incluso en un momento dado por el general Bonet, y se creó en la Universidad Libre la Cátedra Olímpica. Y comenzamos a trabajar a partir de la idea de promover el olimpismo, promover los elementos que constituyen el movimiento olímpico y hacer de eso un conocimiento importante para nuestros estudiantes de educación física. A partir de ahí comienza a crecer el número de interesados en aprender de olimpismo, en aprender, y esto que quede claro, no necesariamente del deporte como hecho práctico, sino del olimpismo como movimiento, que eso es bien interesante. Y entonces comenzamos a hablar nosotros de elementos como historia del olimpismo, estructura del movimiento olímpico, comenzamos a hablar de valores, comenzamos a hablar de el olimpismo en Colombia, el papel de la mujer en el olimpismo, todos estos temas, el marketing del olimpismo, y comenzamos nosotros a entender que esto se fue creciendo. Y más o menos hacia el año 2020, inicios del 2020, se gestó la idea por la invitación del Comité Olímpico y de la Vicerrectoría Académica y de la Academia Olímpica de crear el Centro de Estudios Olímpicos, ¿cierto? Nosotros entendíamos y conocíamos el Centro de Estudios Olímpicos que ya funcionaba en la Universidad UTCA y comenzamos tal vez a homologar un poco ese trabajo y a querer hacer un trabajo que nos llevara a entender un poco más el movimiento olímpico, pero ya abriendo la compuerta no solo a los estudiantes del programa de educación física, sino a estudiantes de otras facultades y a la comunidad en general. Y entonces comenzamos a hacer algunas actividades que nos llevaran a proponer un centro de estudios olímpicos con la autorización y con el respaldo y la guía del Comité Olímpico Colombiano. Más o menos empieza a funcionar para inicios del año 2021. Muy bien. Yo creo que es un punto de partida bastante importante para esta conversación. Jaime, usted que estuvo inicialmente vinculado al Centro de Estudios Olímpicos de la Fundación Universitaria del Área Andina o a las actividades del Comité Olímpico con la Fundación, que ha sido una de las universidades aliadas. Y desde que llegó acá al Comité Olímpico Colombiano, a la dirección académica, ¿qué impresiones le causa o le ha causado el trabajo que ha venido desempeñando la Universidad Libre en su Centro de Estudios e Investigaciones Olímpicas? Alberto, antes de responderte, quiero darle una bienvenida al profesor Oscar Yesid, del Centro de Estudios de la Universidad de Pamplona, quien en este momento ya nos acompaña en sala. Y bueno, la impresión es muy grata. Digamos que vengo desde trabajar mancomunadamente con la Universidad Libre desde antes que fuera
que fuera centro de estudios, trabajando con el profesor Martín y con todos sus colaboradores en diferentes proyectos y programas que fortalecieran tanto los lazos universitarios como los procesos investigativos en torno al olimpismo. Ya cuando ingresamos al Comité Olímpico y lideramos todo el proceso de la creación de los centros de estudios, siempre ha sido un centro que ha estado presente, que ha estado atento a los requerimientos y a ese apoyo constante que hemos realizado. Muestra de eso fue un evento que realizamos en el mes de noviembre, finalizando noviembre, con una invitación que se dio de la Federación Argentina de Netball y fue en la Universidad Libre, el Centro de Estudios e Investigación Olímpico de la Libre, uno de los beneficiados de este intercambio, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer esta nueva modalidad deportiva, practicarlo y una capacitación relámpago en torno a ese trabajo que se viene haciendo con los centros de estudio. Bueno, Jaime, reitero la bienvenida que usted le ha dado al profesor Oscar Yesid de la Universidad de Pamplona, el Centro de Estudios e Investigaciones Olímpicas de esta importante población norte santanderiana. Profesor Oscar Yesid, ¿cómo le va? Y la misma pregunta que le hicimos al profesor Martín Emilio para comenzar este diálogo. ¿Cuál ha sido en términos generales la experiencia suya durante este tiempo con el Centro de Estudios Olímpicos de su alma mater? Profe Yesid, profe Martín, recordarles la cámara, por favor, muchas gracias. Muy bien, profesor Oscar Yesid, bienvenido. Parece que no hay algunas dificultades. Bueno, yo quisiera que Clemencia Anaya Maya, nuestra vicepresidenta, se refiriera al trabajo desempeñado por un centro de estudios olímpicos como el de la Universidad Libre, ¿cierto? ¿De qué manera cree ella que le ha venido aportando a la dinámica de la Academia Olímpica Colombiana y en general de la comunidad olímpica de nuestro país el trabajo que ha liderado Martín Emilio en estos 2 años larguitos de estar o de haber activado el Centro de Estudios e Investigaciones Olímpicas de la Universidad Libre? Clemencia. Sí, Alberto. En realidad, el centro de la Universidad Libre, bajo el liderazgo de Martín, pues ha sido un valioso aporte al olimpismo en Colombia. Ya tener la posibilidad de formar nuevos docentes, nuevos entrenadores, nuevos dirigentes, con una mentalidad olímpica, con un conocimiento del concepto de olimpismo, marca una diferencia con otras entidades que aún no ha llegado, que aún no se han acercado a la creación de la cátedra olímpica. El solo hecho del momento en que la Universidad Libre acoge la creación de la cátedra olímpica al interior de su universidad ya es un paso gigantesco para el movimiento olímpico en Colombia, porque se empieza a dar a conocer cómo es que funciona el movimiento olímpico, cuál es la filosofía del movimiento olímpico que denominamos olimpismo, y cómo cada uno de sus egresados va a tener un sello completamente especial o distintivo, porque lleva el sello olímpico. Es decir, que va a ser un estudiante que tiene claro que los valores del olimpismo le van a contribuir para mejorar no solamente sus ingresos, sino además porque nosotros trabajamos en una dimensión muy especial de la sociedad contemporánea, que es la formación de seres humanos desde niños, niñas y jóvenes, que seguramente aquellos que han tenido la oportunidad de conocer la cátedra olímpica y de empezar a vincularse a los procesos del Centro de Estudios Olímpicos aportarán al cambio de la sociedad colombiana a través del deporte, la educación física, la actividad física y, en fin, todas las actividades que se desarrollan o que se desprenden del deporte. Creo que ha sido un magnífico trabajo, y ni hablar de Martín, porque Martín siempre está ahí ayudándonos y acompañándonos a la Academia Olímpica Colombiana.
De acuerdo, Clemencia, muchas gracias. No sé si el profe Oscar Yesid. No, no está. Bueno, dificultades en la comunicación. Bueno, volvamos a Martín Emilio Henao. Bueno, ya nos contó su experiencia en estos años. Jaime ya nos dijo generalidades de lo que están haciendo. ¿De qué manera, profesor Martín Emilio, ustedes creen que han impactado a la comunidad estudiantil de la Universidad Libre con su Centro de Estudios e Investigaciones Olímpicas? ¿Cree que se está logrando el efecto de despertar el interés, la inquietud de los muchachos que se están formando en las ciencias del deporte por la importancia de los valores y los principios olímpicos, Martín? Doctora Clemencia, muchas gracias por sus palabras y por ese reconocimiento de ese trabajo que hemos venido haciendo con mucho gusto. Pues, a ver, cuando comenzamos con la Cátedra Olímpica, y eso ya hace 15 años, más o menos en el 2007, comenzábamos a ver que la información y la idea de olimpismo pues no era muy clara, era apenas como que hay unos juegos y ya, ¿cierto? Pero con el transcurso del tiempo y ya con el Centro de Estudios de Investigación, Centro de Estudios en Investigación en Olimpismo, Centro de Estudios Olímpicos, los estudiantes, no solo de educación física, porque esto se va volviendo una cadena de conocimiento, comienzan a entender que los Juegos Olímpicos, siendo el núcleo central del movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos van mucho más allá, que la esencia está en esos juegos, esa belleza que se hace cuando se hacen los juegos. Ahí está la esencia, pero que lo que rodea todo eso son muchas cosas y sobre todo cuando hablamos de educación, todo lo que pueden educar los juegos o lo que puede educar un movimiento como el movimiento olímpico que tiene como núcleo central esos juegos para poder hablarle al mundo desde esas alternativas educativas. Tanto así que hubo la necesidad ya por esa importante presión, pero también por nuestra misma necesidad académica y a partir del Centro de Estudios de Investigación en Olimpismo, Centro de Estudios Olímpicos, se crea el semillero de investigación en Olimpismo y Paralimpismo de la Universidad Libre. Y al principio creíamos, no, pues van a venir algunos. En este momento tenemos una cola de aproximadamente 40 muchachos que quieren estar en el semillero, solo que nos aceptan unos pocos. Y también pensábamos que abrir el espacio el Centro de Estudios Olímpicos para la Cátedra Olímpica y para las actividades, los seminarios, los congresos, pues como que no era muy atractivo. Se abrió la cátedra, en este momento hay 3 grupos y la mayoría de estudiantes son de Derecho, Ingeniería, Lenguas extranjeras y de Educación física, obviamente. Y podemos contar en este momento, yo creo que con más de fácilmente 150 estudiantes este semestre estudiando el olimpismo. Entonces, pues vemos cómo incluso son replicadores de eso en su trabajo, cuando ya son egresados, y sí, eso ha sido importante porque ellos ya ven el olimpismo, obviamente desde la estructura de unos juegos, pero enraizado en un movimiento que tiene mucho más allá que dar y que tiene todo que ver con lo educativo. Profe Martín, escuchando esta experiencia que siempre lo hemos hablado, nos gustaría saber cuál ha sido ese impacto que han comentado precisamente esos estudiantes que son de otras carreras y que se interesan por estar en la Cátedra Olímpica. Cuando van, comparten, conocen todo este desarrollo que tiene la Cátedra Olímpica, ¿qué impresiones les ha dejado? ¿Ha podido usted tener estas conversaciones posteriores con ellos? Sí, claro. Incluso, a ver, al inicio de la Cátedra Olímpica, normalmente yo hago un sondeo. ¿Usted por qué está acá? ¿Qué lo motivó a estar en este espacio llamado Cátedra Olímpica? Y la mayoría, algunos, muy pocos dicen, es que quiero saber del deporte. Ojo, el deporte tiene un concepto, ¿cierto? Tiene unos elementos que lo hacen particular, pero la mayoría quieren saber de la historia, quieren saber cómo empezó eso, y son claros que cuando les pregunta a uno, ¿usted por qué está en Cátedra Olímpica? Ellos quieren estar porque quieren saber
y el entendido de que se ha promocionado, que el olimpismo ya ha traspasado las fronteras de la particularidad de los hogares, entonces comienzan a entender y a querer saber de dónde viene eso. Y esos deportistas, ¿por qué son tan importantes? Y entonces, el hablarles de historia desde los griegos para acá y comenzar a contarles cosas y llevarlo como un cuentico muy bien contado, como alguna vez lo hicimos con la academia, con las cartillas. Recuerda, doctor Galvis, doctora Clemencia, y contarlo como un cuentico bien contado e incluso traerlo con referencias muy propias, muy nuestras, les impacta mucho y terminan queriendo eso y queriendo más. Quieren un nivel 2, por ejemplo. Ellos quieren ser voluntarios ahora, ellos quieren ir a la Academia Olímpica, quieren ir al museo, quieren saber más porque terminan como contagiados y contaminados de eso. No solo los de educación física, que por su trabajo, por su desarrollo académico, lo hacen, sino también estudiantes de Derecho. En este momento hay un grupo, tengo un grupo en la mañana de casi 50 estudiantes y 39 son de Derecho, ¿sí? Entonces comenzamos a confrontar cosas y a hacer paralelos con su carrera y tiene todo que ver. Entonces comienzan a enamorarse del deporte porque por ese mismo camino comenzamos a influenciar un poco la práctica deportiva, pero también a enamorarse de eso del olimpismo. Entonces el impacto es fuerte y las personas quieren saber más de eso. Ha habido digamos, una buena acogida en un buen número de estudiantes que son prácticamente los que en el voz a voz le dicen a los otros que es interesante estudiar un poco el olimpismo. Es que definitivamente, Martín, Clemencia, Jaime, la filosofía olímpica, o hablemos de los valores y principios, de pronto para mucha gente no constituyen en algo interesante, les parecerá algo aburrido, ¿cierto? Quién sabe de qué se va a hablar, como amodorrante, en fin. Pero cuando se empiezan a interesar y empiezan a leer y a investigar sobre este tema, seguramente se enamoran. El encanto de los valores y principios olímpicos es incuestionable. Clemencia, cuéntenos algo sobre esa experiencia, a ver si hay algo particular sobre cómo mucha gente de la que usted conoce se ha enamorado no del deporte. El deporte vivimos enamorados todos, ¿cierto? Porque es pasión, porque es acción, en fin, porque es vida. Pero de los valores y los principios, ¿por qué? Algunas experiencias de gente que los conoce ligeramente y como que le interesa y va penetrando, va llegando en esos campos hasta enamorarse, como estamos nosotros enamorados hace varios años, de los valores y principios olímpicos. Clemencia. Creo que de las experiencias más interesantes que yo haya tenido fue la organización de los Juegos Deportivos Suramericanos en Medellín en el 2010. Yo llegué allí como asesora en olimpismo, convencida de que siendo parte de la estructura del movimiento olímpico como un ente regional, los Juegos Suramericanos o la Organización Deportiva Suramericana debía incluir dentro de la organización de los Juegos no solamente la construcción de edificaciones o instalaciones deportivas o asegurarse de la alimentación y el transporte de los atletas, sino de incluir la perspectiva del olimpismo en la organización de los Juegos. Mi misión fue precisamente esa palabra que usó hace un momento Martín, de enamorar desde la directora de los Juegos Suramericanos hasta el último barrendero de las instalaciones del deporte, del olimpismo, que todo el mundo se enamorara del olimpismo. ¿Por qué? Porque es que los Juegos Olímpicos no solamente los organizan dirigentes deportivos, también están los arquitectos, también están los abogados, también están los médicos, también están todas las áreas del conocimiento, para no extenderme, hacen parte de la organización de unos Juegos Olímpicos. Y para mí,
Un evento del ciclo olímpico es sencillamente las réplicas de unos Juegos Olímpicos en una escala más pequeña. Así que yo soy testigo y me siento muy orgullosa de haber enamorado no solamente a la organización de los Juegos Suramericanos, sino a la ciudad de Medellín, que posteriormente daría paso a su anhelo de ser sede de los Juegos Olímpicos del 2018. Y sé que cuando la gente se entera de la verdad sobre qué es el olimpismo, que no es solamente unos Juegos Olímpicos, sino es ser un ser humano capaz de vencer la adversidad y de alcanzar el éxito sin pisotear a los demás, respetando y siendo solidario y buscando la justicia, además de la paz, eso es olimpismo. Entonces, ese acercamiento para mí fue muy importante porque posteriormente la ciudad de Medellín quedó con el primer museo del deporte que se hacía oficialmente después de unos juegos en el país, de unos juegos del ciclo olímpico, y posteriormente la UDA, bajo el liderazgo de Francisco Gutiérrez, creó el Centro de Estudios Olímpicos y allí se creó también el Comité Pierre de Coubertin. Creo que con esa semillita que yo dejé allí en Medellín, pues hicieron algunas cosas que pudieron dar paso a muchísimas más que hoy desconozco. Claro, definitivamente, bueno, Clemencia dice semillita, pero una semillita, por muy semillita que sea, cuando apasiona, cuando sensibiliza, definitivamente hace crecer todos los fenómenos que se presenten. Jaime, es tan importante la presencia de la academia alrededor de valores y principios, de toda esta teoría tan apasionante, que una entidad como un Comité Olímpico Nacional y concretamente el Comité Olímpico Colombiano tiene como sus dos pilares básicos las direcciones deportiva y académica. La deportiva, desde luego, ya sabemos que es la que maneja todo aquello relacionado con el deporte de altos logros. Y la académica, concretamente de esta área, esta dirección académica, contémosles a los seguidores de Olimpismo en Acción, cuáles son las funciones básicas y que tienen más relación directa con el tema educativo, por ejemplo. Bueno, Alberto, realmente una de las funciones básicas es la promoción y la formación en valores olímpicos, tanto a nuestros atletas, dirigentes y entrenadores. ¿Sí? Y en eso vamos enmarcados y se desarrollan una serie de programas y de proyectos unidos con los centros de estudio, con la Academia Olímpica y con todos los aliados que son bienvenidos a la dirección académica. Tenemos nuestro curso básico de administración, tenemos nuestro curso MOSO, tenemos formaciones puntuales en administración, actualizaciones en las diferentes modalidades deportivas en las federaciones, pero siempre manejamos unos temas puntuales, unos temas claves de interés. ¿Cuáles son esos temas? Valores olímpicos, y dentro de valores olímpicos se enmarca lo que viene, se entiende como equidad de género, como diversidad, deporte seguro, sostenibilidad y buena gobernanza. Esto lo vemos enmarcado internacionalmente de esta manera. Cuando se habla de valores no solo hablamos de respeto, amistad y excelencia, sino cómo respeto, amistad y excelencia irradian y se hacen presentes en cada uno de estos temas que yo te vengo diciendo. También venimos trabajando en el fortalecimiento de nuestros atletas en su carrera dual, en reconocer esos emprendimientos, en reconocer eso que hace paralelo a su vida deportiva, en esos apoyos que se vienen dando. Hacemos una capacitación constante de la mano de diferentes empresas, como es el caso de Microempresas de Colombia, donde les fortalecemos su idea de negocio y se los acompañamos y los apoyamos en el desarrollo de esta misma en 2 niveles de capacitación. Y bueno, un sinnúmero de actividades, nuestro congreso, nuestros seminarios, nuestros foros que hacemos constantemente, aquí también por medio del canal olímpico. Yo hice esta pregunta porque quiero ahora preguntarle a Martín Emilio. Jaime ha hecho un resumen realmente muy rápido de la gran cantidad de actividades que desarrolla la dirección académica del Comité Olímpico Colombiano. Usted que lleva, Martín Emilio, que lleva
una larga trayectoria como educador en varias universidades y concretamente en la Universidad Libre. ¿Cómo puede referirse o en qué términos se refiere usted al antes y al después de la presencia del Comité Olímpico Colombiano en la academia? Es decir, ¿en qué momento se empezó a sentir, por lo menos en el caso particular suyo, de la Universidad Libre, de otras instituciones de educación superior, en qué momento se empezó a sentir la presencia del Comité Olímpico Nacional con su carreta, digámoslo así, de valores y de principios? ¿En qué momento qué recuerda usted particularmente de ese instante, Martín Emilio? Es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos educación física, y eso ya hace un tiempito, ¿cierto? Nosotros nos egresamos en el año 92. Había una idea de Juegos Olímpicos. Escuchábamos que había Juegos Olímpicos, pero no teníamos como ese chip de pensar que el olimpismo era un movimiento tan importante, sino que había unos juegos. Incluso como deportistas, muchos deportistas no dimensionan y no dimensionábamos entonces la importancia del olimpismo, sino que pues, era una competencia más, particularmente Colombia pues no tenía una gran figuración, entonces nosotros estábamos como informados a lo lejos de eso que eran los Juegos Olímpicos. De pronto veíamos videos, veíamos algunas cosas que decíamos, ah, sí, hay unos olímpicos, pero no había esa dimensión que podemos tener ahora por las redes, por las comunicaciones, por la globalización del conocimiento. No había esa información que hay ahora. Eso comienza a ser importante en nosotros cuando comenzamos a valorar el ser educadores y el recurso que nos da el movimiento olímpico, todo lo que implica, por ejemplo, la Carta Olímpica, ese recurso valioso para la educación. Ahí comenzamos a dimensionar y por allá en el año 92, algún profesor nos hablaba si mal no recuerdo, el presidente era Juan Antonio Samaranch, en el año 92, presidente del Comité Olímpico Internacional, no recuerdo que presidente del Comité Olímpico Colombiano, y nos hablaban algo, pero quedábamos Jorge como ahí. Herrera Barona. Era Herrera Barona, sí. Jorge Herrera Barona. Y era Juan Antonio Samaranch, pero porque le abrieron la compuerta de alguna forma desde el Comité Olímpico Internacional al deporte profesional, ¿cierto? Que dijeron los amateurs, pues son interesantes, pero necesitamos que esta vaina también tenga esa mirada desde el profesionalismo y le abrieron de alguna forma la compuerta al deporte profesional para poder participar, ¿cierto? Y entonces comienza a haber un poquito más de interés, pero realmente comenzamos nosotros a ser conscientes de la importancia del olimpismo cuando comenzamos a valorar ese empuje que se le da a Colombia y desde acá, desde nosotros, porque posiblemente tenemos que mirarnos aquí en Colombia, comenzamos a mirarnos del año 2000 para acá. Yo recuerdo que entre el año 96 y el 2000 no había mucha fuerza, era como, había un programa que era Deporte con Todos, que era el deporte que auspició Óscar Azuero Ruiz, que era Deporte con Todos, de Coldeportes, y ahí quedaba como, sí, hay unas prácticas interesantes, pero ni siquiera los que practicábamos deporte de rendimiento éramos conscientes del valor del olimpismo y de todo lo que encerraba eso. Como profesional, ya como docentes, pues comenzamos a pensar en esa importancia, esa cercanía con el olimpismo por allá en el año 2004, 2005, cuando nos acercamos a Beijing, recuerdo, y comenzamos a ver lo importante y lo bonito que era eso, pero nos acercamos por la belleza y ya comenzamos a acercarnos por la academia, cuando por ahí en el año 2010, incluso con los Juegos Suramericanos en Medellín, comenzamos a tener conciencia de que, oiga, los Juegos del Ciclo Olímpico son bien interesantes. Allá en Medellín, recuerdo la 70 llena de gente, la Atanasio Girardot, y ir a los eventos era muy interesante, pero por ahí comenzamos a pellizcarnos de, oiga, ven, esto es importante, esto es muy bueno y es una herramienta valiosa para la educación. Entonces comenzamos a pellizcarnos realmente de eso. Yo creo que, y ya en el 2012 con los Juegos Olímpicos, con la participación que hace Colombia en Londres, comenzamos nosotros a ser más aún como interesados, como ciudadanos y como docentes. Y le repito, yo creo que más o menos
desde el 2004, 2006 comienza a picarnos esa espinita de viene Beijing 2008 y esto qué, ¿dónde nos toca a nosotros? Entonces va creciendo, ¿no? Y seguirá creciendo porque esto yo creo que seguiremos y nunca dejamos de aprender del olimpismo porque es una vaina muy bonita, muy grande. Mire, esa descripción, Jaime, que hace Martín Emilio realmente encaja en todo con el desarrollo deportivo del movimiento olímpico en Colombia y el deporte en general, porque no por casualidad la academia ha llegado, la dirección académica ha llegado, la formación, la preocupación por el conocimiento, a la formación de los atletas, no gratuitamente ha llegado, sino que llegó para ayudar a que el desarrollo del deporte nuestro fuera superior. Lo que tenemos hoy, ¿cierto?, que es una combinación de factores, es el resultado de toda esa cantidad de factores integrados y no solamente del factor deportivo, del factor físico, de la buena preparación, de las buenas competencias. Son varias cosas y entre esas está el tema académico. Antes de preguntarle a Martín ya concretamente sobre las actuales actividades que está realizando su Centro de Estudios Olímpicos, yo quisiera que Clemencia nos diera, que tengo entendido que debe retirarse, que nos diera como o opinara sobre qué le pueden estar faltando en este momento a los Centros de Estudios Olímpicos de Colombia para que logremos finalmente armonizarnos y alcanzar esa plenitud en cuanto a las actividades. Clemencia. Sería que los centros nuestros en Colombia pudiesen tener una excelente bibliografía y en lo cual debemos trabajar como academia y como Comité Olímpico para aportarles en la mayor cantidad posible elementos de investigación, documentos de investigación a los estudiantes, pero además soñaría con que los centros de estudios olímpicos hoy, los 9 centros por lo menos, estén difundiendo uno de los valores más hermosos que tiene el olimpismo representado en unos Juegos Olímpicos, que es la participación de los voluntarios. Y sé que en este mes de marzo se abren las inscripciones para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 como voluntarios. Una de las experiencias que deberíamos vivir todos los dirigentes deportivos, todos los profesores del deporte en todas las dimensiones, todos los jóvenes, porque hay cabida para los jóvenes desde los 18 hasta los 100 años. Así que Martín, por favor, inscríbete como voluntario, porque si has hecho una maestría o un doctorado, eso se quedó en pañales con participar en unos Juegos Olímpicos como voluntario y observar la organización de unos Juegos desde adentro, que es absolutamente maravilloso. Yo siempre a mis estudiantes les digo que se pueden morir después de haber ido a unos Juegos Olímpicos como voluntarios y haber aprendido, hecho conexiones con el mundo del deporte, haberse extendido de alguna manera para dar a conocer sus conocimientos e intercambiar con otras personas y sobre todo para dar a conocer nuestro país en esa dimensión olímpica que se merece. Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí y me tengo que retirar. Clemencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oiga, Jaime, a propósito, dice Clemencia, ¿cómo se llama? Ir a los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y después morir. Me hace acordar de otra frase clásica, conocer París y después morir. Entonces, quienes vayan a los Juegos Olímpicos el año entrante van a cumplir las dos metas, conocer París y conocer los Juegos Olímpicos y luego sí morir, se supone. Sí, señor, así es. Martín, con estas palabras que nos deja la profesora Clemencia, digo profesora porque tuve el placer de estar compartiendo con ella charlas y sabe que lo digo con todo el cariño del mundo, la profe Clemencia, hace ya casi que en el 2000, 23 años la tuve en unas charlas, pero bueno. ¿Cuál es ese compromiso que viene, profe Martín, del Centro de Estudios de Investigación Olímpica Universidad Libre?
Si bien vienen recorriendo un camino y vienen formulando todos los procesos de investigación desde el semillero, que es muy importante, cuando Martín dice hemos creado un semillero, pues eso fortalece el camino en procesos de investigación que lleva este centro de estudios. Pero ¿cuál es ese compromiso que viene conociendo que ustedes participan activamente en diferentes eventos con voluntarios? Bueno, sí que quiero que Martín nos explique realmente qué es lo que viene, con qué nos van a sorprender ahora el centro de estudios. Seguimos desarrollando la cátedra olímpica, como le digo. Tenemos 3 grupos muy grandes, muy comprometidos, y tenemos para el mes de mayo organizado y ya estructurado el Congreso Internacional de Iniciación y Formación Deportiva de la escuela a la élite, ¿cierto? Desde el Centro de Estudios Olímpicos y con la aquiescencia, pues, de la facultad. Pero alrededor del semillero de investigación, estudios olímpicos y con todo el apoyo, nosotros aquí personalmente y con la universidad, creemos que el movimiento olímpico alberga otros elementos como el paralimpismo, los Juegos Juveniles y pues estamos muy comprometidos colaborando con el profesor Pedro Nel en la formación y en el desarrollo del voluntariado para los Juegos Panamericanos Juveniles que se van a desarrollar aquí en Bogotá en el mes de junio. ¿Sí? Entonces, tenemos un gran foco en los Juegos Panamericanos desde el semillero de investigación en estudios olímpicos y paralímpicos, pero con el Centro de Estudios Olímpicos particularmente tenemos estructurado el Congreso Internacional de Iniciación y Formación Deportiva de la escuela a la élite. Y vamos a tener unas charlas que tenemos programadas hace un tiempo, pero no se han podido dar por calendarios y por cuestiones de ajuste de tiempos con el gerente y organizador de los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago de Chile en el mes de noviembre. Entonces tenemos varias cositas y tenemos un encuentro de entrenadores a partir de la idea de un proyecto de programa de entrenamiento deportivo, un encuentro de entrenadores de las diferentes disciplinas que nos permitan conocer de metodología, de desarrollo y también que nos permitan conocer un poco alrededor del proceso que vamos a seguir en aquello que nos permita formular experiencias de conocimiento en entrenamiento. Excelente. Jaime, definitivamente están sintonizados con los centros de estudios olímpicos. Habrá que obviamente armonizar otras cosas más adelante, ya tendremos esa ocasión. Le recordamos o le contamos al profe Martín Emilio que la Academia Olímpica Colombiana, en llave con la dirección académica del Comité Olímpico Nacional, le va a dar mucha presencia, mucha visibilidad y también obviamente mucho protagonismo y trabajo a los centros de estudios olímpicos en los próximos 2 años. Lo hemos venido hablando, sabemos el potencial, el tesoro, los tesoros que hay en cada uno de estos centros de estudios olímpicos y queremos que la Academia Olímpica Colombiana, la dirección académica, trabajen armónicamente con los centros de estudios olímpicos. A usted no hay que preguntarle si está de acuerdo porque sabemos que está muy comprometido y vale en este momento la pena agradecerle por todo el apoyo que ha brindado a la Academia en programas como Olimpismo para Todos y particularmente con Olimpismo para Niños, que ha sido definitivo. Entonces, Jaime, yo creo que formulemos la invitación, ¿cierto?, para la próxima semana, el próximo jueves, de hoy en 8 días, con un programa que queremos hacer pero muy particular y de suma importancia. Es una especie de cónclave de los centros de estudios olímpicos. ¿Cómo es, Jaime? Claro que sí, el próximo jueves, cordialmente invitados para que nos acompañen en el cierre de este... A ver, sí. Decía Jaime entonces. Bueno, entonces les dice cordialmente invitados para el próximo jueves, donde haremos el cierre de esta primera temporada de Centros de Estudios e Investigación Olímpica. Y qué mejor que estar con Nuria Puin, quien es nuestro referente a nivel mundial. Desde Lausana va a estar acompañándonos, dándonos esa perspectiva
que tienen de Colombia, de los Centros de Estudios Olímpicos de Colombia. ¿Cuál ha sido ese impacto? ¿Cómo nos ven trabajando? Y esas fortalezas que hemos tenido, y obviamente tendremos a nuestros 10 centros de estudios invitados para compartir un rato muy agradable y poder afianzar aún más los lazos de los centros de estudios de investigación olímpica. Bueno, dentro de 8 días termina una etapa de acercamiento, de intercambio de información, y comienza otra, la etapa de la acción, porque queremos trabajar en distintos frentes con los centros de estudios olímpicos. Es decir, ya les recordaremos a los representantes de cada centro de estudios olímpicos para que dentro de 8 días se conecten con nosotros y podamos continuar pues hablando, y sobre todo para que tengan la oportunidad de dirigirse particularmente a Nuria, que es la coordinadora en el mundo de los centros de estudios olímpicos, sobre sus inquietudes, sobre una cantidad de experiencias que también ella tendrá que compartirnos, y poder nutrir todos los centros de estudios olímpicos y nutrirse tanto la Academia Olímpica Colombiana como la dirección académica. Entonces, la invitación está formulada. Les recordaremos en los próximos días a nuestros amigos y aliados de los centros de estudios olímpicos este encuentro, que es una especie de cónclave de centros de estudios olímpicos. Por eso es importante que estén todos presentes en esa oportunidad. ¿Algo más, Jaime? No, Alberto, creo que así es. Agradecer a cada uno de los centros de estudios por dar a conocer ese trabajo que se viene haciendo y por estar siempre dispuestos a trabajar con la Academia y con la dirección académica del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, muchas gracias a todos nuestros seguidores en el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano, a su comité ejecutivo, a su presidente Ciro Solano, a Filiberto Rojas, director de comunicaciones del comité, a José Otálor, a Sebastián Gómez, nuestros productores de este espacio, en fin, a todos aquellos que siguen el canal olímpico, y les reiteramos la invitación para dentro de 8 días, a la misma hora, de 11 a 12, para que se conecten de nuevo y estén acá presenciando ese bonito encuentro que va a haber entre los representantes de los centros de estudios olímpicos. Hasta entonces. La Academia Olímpica Colombiana en la radio. Comienza Olimpismo en Acción, un espacio para reflexionar sobre valores y principios.